Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. ¿Cuándo perderíamos el grado de inversión? Un estudio de Bancolombia advierte cuál es la probabilidad de que las calificadoras de riesgo le bajen la nota soberana a Colombia, pero además, ¿cuándo podría ocurrir eso? Analizaremos el tema con Juan Pablo Espinosa de Investigaciones Económicas. Grave daño al comercio exterior. Los bloqueos en las carreteras del Valle del Cauca tienen en jaque al puerto de Buenaventura, donde hay más de 450.000 toneladas de carga represadas. Analizaremos este tema tan delicado con Javier Díaz, presidente de Analdex. Incursión en el Nasdaq, una compañía colombiana del sector del cannabis medicinal y que tiene vínculos de negocios estrechos con nuestro país, empezó a cotizar en este importante mercado bursátil de los Estados Unidos. Detalles en la movida empresarial con Juan Fernández. Comenzamos esta emisión hablando de un estudio que hicieron los investigadores de Bancolombia sobre la posibilidad de que nuestro país pierda el grado de inversión. Doctor Juan Pablo Espinosa, director de Investigaciones Económicas de este banco. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Hola Víctor, un saludo muy especial, muy bien, gracias. Doctor Espinosa, no sé si me puede ayudar a explicar como si estuviéramos hablando de las calificaciones que nos daban por allá en el colegio, como para que la gente entienda en qué calificación estamos o cuál es la calificación que tiene Colombia crediticia en este momento, y es una buena calificación, es una mala calificación, ¿cuántas firmas nos califican? Claro que sí, Víctor. Hay que empezar por decir que una calificación de riesgo es una medición de qué tanto, digamos, es probable que un deudor o un emisor de papeles de deuda, pues llega a estar en la posibilidad de no pagar sus créditos. Eso depende de muchos factores tanto cuantitativos como cualitativos, y las agencias calificadoras de riesgo, que en el mundo hay tres principales, Standard & Poor's, Fitch y Moody's, hacen un seguimiento permanente de las entidades y cada cierto tiempo van actualizando esa nota. Colombia en este momento está dentro de la categoría que se considera un buen crédito. Eso es lo que en el mercado financiero se llama el grado de inversión. Es decir, es un deudor con unos fundamentales positivos y que por lo tanto un comprador de papeles emitidos por la República de Colombia se considera que asume un riesgo bajo cuando compra esos instrumentos. El riesgo que tiene en este momento nuestro país es que estamos justamente en el último peldaño, en el último escalón de ese grupo de deudores bueno, y hay un riesgo de que de pronto caigamos a la categoría inferiores, en donde está el grado especulativo, que traería consigo indudablemente un encarecimiento en el costo de financiamiento del país, no solamente del gobierno, sino en realidad de todos, de las empresas, de los hogares inclusive, porque ese mayor costo se termina transmitiendo al final del día a todo el mundo. Es decir, que si nos equiparamos y tratamos de hacer como una comparación sencilla para que nos entiendan de las calificaciones de las escuelas o los colegios entre, no sé, aceptable, bueno y excelente, ¿nuestra calificación crediticia ante esos mercados es aceptable, buena o excelente? Hoy en día estamos en categoría buena, y si llegáramos a tener una rebaja en esa calificación, pasaríamos a la categoría mala, es decir, que ahí ya quedaríamos, digamos, dentro del grupo de los alumnos menos aventajados. Pero bueno, me parece muy buena esa explicación. ¿Y qué probabilidad hay de que pasemos de los buenos a los malos? ¿Y qué tendríamos que hacer para que eso no ocurra? Muy bien, me parece relevante esa pregunta por varias cosas. La primera de ellas es porque mucha gente, digamos, afirma que después de que se retiró el proyecto de reforma fiscal, el de solidaridad sostenible, eso implicaba que íbamos directamente a perder esa calificación y entonces pasar al grupo de los alumnos malos. Y realmente eso no es así, porque a pesar de que
ese retiro del proyecto de ley pues indudablemente le pone más presión al país. Lo cierto es que cuando uno mira la evaluación completa de todos los elementos que tienen las calificadoras de riesgo a la hora de ponerle una nota a los emisores, lo que encontramos es que Colombia pues tiene indudablemente debilidades en el frente fiscal. También el tema del balance macroeconómico es un reto después de la pandemia que ha producido pues unos efectos muy importantes, y también está justamente el tema pues de manejo de esta situación epidemiológica como los tres factores claves a la hora de decidir. Tomando en consideración todos los elementos que tiene hoy en día el país en esos frentes, nosotros hicimos una medición de cómo está Colombia relativo al resto de emisores, porque hay que tener en cuenta que no solamente es cómo está el país, sino también cómo es el grupo, digamos, de alumnos similares al nuestro. Eso es un criterio clave a la hora de poner esas calificaciones, y lo que encontramos es que si nos comparamos con diciembre del año pasado y la situación actual, teniendo en cuenta pandemia, teniendo en cuenta lo que pasó con el proyecto de reforma fiscal, teniendo en cuenta cómo está la economía hoy, la probabilidad de perder el grado de inversión que la veíamos en un 57% a finales del año pasado, hoy en día es del 77%. De modo que esto es simplemente una cifra que corrobora o que confirma que indudablemente hoy hay unos elementos mucho más retadores para el país. 77% aumenta entonces la probabilidad de perder el grado de inversión. Doctor Espinosa, si se logran los 14 billones de pesos de los que está hablando ahora el ministro de Hacienda Restrepo, con su nueva reforma tributaria que según pues dicen no afectará a la clase vulnerable y a las clases medias, ¿eso disminuiría ese riesgo de perder el grado de inversión? A mí me parece que ese es un punto muy importante, Víctor, porque digamos detrás de las cifras pues hay mucha también interpretación de si es suficiente ese recaudo adicional o no. Realmente en el ejercicio que nosotros hicimos encontramos algo bien interesante, y es que si uno considera que de esos 14 billones de pesos de los que se habla en este momento, va a haber más o menos la mitad de esos recursos que se van a destinar a los programas de apoyo social, ingreso solidario, PAEF, todo el tema de apoyo a la educación de la población joven, y deja, digamos, para ajustar las finanzas públicas la otra mitad, 7 billones de pesos. Si ese esfuerzo adicional en materia tributaria se complementa con una reducción del gasto público que nosotros más o menos estimamos en un monto equivalente a unos 14 billones de pesos, es decir, si hacemos el equivalente a una reforma tributaria en materia de racionalización del gasto, esa combinación puede hacer posible que Colombia mantenga la nota que tiene hoy en día. Estamos hablando evidentemente de un esfuerzo muy importante, pero lo vemos factible. ¿Por qué? Porque realmente después de que llega la pandemia al país, el gasto público se ha venido incrementando de manera importante. De modo que si mantenemos la focalización de los apoyos sociales, pero al mismo tiempo en el resto del presupuesto de la nación, sobre todo en materia de inversión, se hace un esfuerzo de reducción importante, creemos que esa puede ser la vía por la cual, digamos, podamos tener una reducción del déficit fiscal y de esa manera poner la deuda pública en una senda de reducción, que es al final del día lo que estas agencias pues miran de una manera más cercana. Doctor Espinosa, muy rápido, cuando el muchacho tiene calificaciones buenas en el colegio y bueno, no sé, le pasa algo y empieza a tener malas calificaciones de varios profesores, pues se tira el año, ¿no? Y tiene que repetirlo y el papá le tiene que volver a comprar uniformes y pagar más, matrículas, etcétera. Eso le puede pasar al muchacho, pero ¿qué le pasa a un país? ¿Cuál es la consecuencia de perder el grado de inversión, de disminuir en esa calificación? Lo equivalente sería, Víctor, que en lugar de perder el año, pues nosotros lo que vamos digamos, a lo que estamos expuestos es que cuando vayamos a solicitar un crédito nuevo,
en el mundo, a nivel, digamos, de los mercados internacionales, pues nos van a prestar plata a un costo más alto. Y realmente eso, digamos que en otras condiciones podría ser una situación que uno pudiera manejar, pues en medio de toda la coyuntura que ha dejado atrás la pandemia, sobre todo del efecto en las finanzas públicas, pues realmente es algo que el país pues no puede estar dispuesto a correr. Porque además de ello hay que tener en cuenta, y esto en nuestro informe también lo identificamos, que una vez que pasamos a ese grupo de los malos alumnos de la clase, volver al grupo de los buenos toma mucho tiempo y es un esfuerzo muy grande que tiene que hacer un país. De modo que todavía estamos a tiempo y creo que este es el momento en el que tenemos un margen de acción para poder empezar a consolidar las finanzas públicas y de esa manera pues evitar o hacer que esa probabilidad que hoy en día está muy alta pueda al cierre del año reducirse y de esa manera entonces mantengamos las buenas notas. Doctor Espinosa, muchas gracias por esa explicación tan didáctica. Feliz noche. Con mucho gusto, Víctor. Un saludo a usted y a todos los televidentes. Se sigue hablando entonces sobre el riesgo de perder el grado de inversión. Ahora vamos con esta, que es la cifra económica del día. Muy importante a propósito de impuestos, 55,37 billones de pesos, porque corresponde al recaudo tributario alcanzado por la DIAN entre enero y abril de este año. La cifra representa un aumento en este recaudo del 5% frente al registrado en el mismo periodo del año pasado. Además, significa que la meta de recaudo para este periodo se está cumpliendo a un 104%. El director de la DIAN, Lisandro Junco, nos cuenta detalles de este reporte. Veamos. En lo corrido del año hemos discriminado por tipos de impuesto entre enero a abril del 2021 y el 75% del recaudo es gracias a la retención en la fuente, a título de renta, el impuesto a las ventas y con un muy importante 16.5% los tributos aduaneros que muestran el resultado contundente que hemos generado con la lucha contra el contrabando. Importante mencionar, en abril el recaudo por gestión fue de 3.82 billones de pesos, que significan un importante incremento de lucha contra la evasión y el contrabando. Asimismo, hemos iniciado 41.630 acciones de cobro dirigidas contra una cartera morosa de 5.36 billones de pesos. Nuestra área de fiscalización a nivel nacional ha aportado en gestión efectiva de lucha contra la evasión y el contrabando 2.77 billones de pesos. Eso es un 34.36% del cumplimiento de meta anual. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere el llamado de ProPacífico para que desbloqueen el puerto de Buenaventura y también nuestra entrevista con el presidente de Analdex. Ya regresamos. Regresamos a Signo Pesos contándoles que son muy graves los perjuicios para el comercio exterior de nuestro país que está dejando el bloqueo de vías en el valle y que mantiene paralizada la actividad en el puerto de Buenaventura. Por eso le doy la bienvenida al doctor Javier Díaz, presidente de Analdex. Doctor Díaz, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado usted? Víctor, muy buenas noches para usted y para todos los televidentes. Doctor Díaz, antes... Afortunadamente bien, en medio de estas circunstancias. Claro. Doctor Díaz, antes de preguntarle por la delicada situación en el puerto, ¿por qué no nos explica qué importancia tiene este puerto para Colombia, para nuestro comercio exterior? ¿Qué porcentaje de las mercancías salen y entran por esa zona del país? Mire, Buenaventura es nuestro principal puerto de importación. El principal puerto de exportación es Cartagena y Buenaventura es nuestro principal puerto de importación. Por allí entran básicamente graneles, tanto líquidos como sólidos, todo el tema de cereales, soya, trigo, que son necesarios tanto para la fabricación de alimentos para animales como para el consumo humano, la fabricación de pastas y de pan en el caso del trigo. Entonces, todas las mercancías que vienen del Asia, acordémonos que China es nuestro segundo proveedor, ingresan por ese puerto. En materia de exportación, ese puerto es importante para el café y para el azúcar. Por allí salen básicamente los productos. Hay otros, pero esos concentran buena parte de la actividad exportadora por
por el Pacífico. Doctor Díaz, nos llega un informe que dice que en este momento estarían represadas unas 450.000 toneladas, inclusive más. No sé si eso coincide con sus cifras. Sí, esas son las toneladas de importación que están represadas en los 3 puertos que hay en Buenaventura. Acordémonos que está la Sociedad Regional de Buenaventura, que comúnmente conocemos como el Puerto de Buenaventura, pero también está Tezehuén, que es un puerto especializado en contenedores, y está Agua Dulce. Agua Dulce ya hace 2 días declaró la emergencia y por lo tanto no está recibiendo contenedores, pero en total hay alrededor de 260.000 toneladas allí represadas. En materia de exportación, unas 68.000 toneladas han dejado de salir por ese puerto. Nos dicen que las bodegas ya están al 100% prácticamente. ¿Por qué dice usted que esto ya está pasando de castaño oscuro, que se declara como una emergencia? ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Sí, Agua Dulce, por ejemplo, dice ya no tengo más capacidad, tengo que cerrar y no recibir más contenedores. La Sociedad Regional, la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura aún tiene capacidad y parte de lo que estamos mirando es la posibilidad de hacer algunas operaciones de cabotaje, es decir, sacar mercancía con barco por Panamá y llegar a Cartagena para ver si logramos abrir espacio a nuevos contenedores en Buenaventura. Pero pues dar esa vuelta me imagino que eleva los costos, no sé qué tan significativamente. ¿Todo esto lo va a sentir al final el consumidor? Sí, pues vamos a ver qué tanta mercancía hay que movilizar, pero indudable que eso incrementa los costos. Vamos a ver qué tanto de esos nuevos costos se pueden trasladar al precio. En la medida en que el bloqueo se mantenga y haya que hacer más operaciones, pues indudable que será inevitable trasladar al precio. Si la operación es mucho más corta, pues será el productor o el importador el que soporte esos mayores costos. Doctor Díaz, de las mercancías represadas en este momento, almacenadas sin poderse movilizar, sin poder llegar al interior del país, ¿qué es lo que más le preocupa a usted que de pronto nos pueda terminar afectando en nuestro día a día? Cosas esenciales para nosotros, no sé, insumos médicos, insumos para la alimentación. ¿Qué es lo más preocupante en este momento? Sí, como le decía, todo el tema de maíz amarillo, soya, la torta de soya, las semillas de girasol, que se utilizan para la fabricación de alimentos concentrados para animales. Acordémonos, toda la industria avícola, porcícola, depende de este tipo de alimentos y allí están esas materias primas. Incluso hay casos en que están en el buque, porque como eso viene a granel, no viene en contenedor, no se han podido descargar. Y usted tiene un buque ahí parqueado esperando espacio y pues el taxímetro está andando y usted no tiene cómo bajar esas mercancías. Y el tema de fertilizantes, también el tema de fertilizantes es uno de los rubros importantes para el sector agrícola, para las cosechas es muy importante esos fertilizantes. Y en el caso de alimentación humana, como les señalaba, el trigo también es uno de los productos que ingresa por este puerto. Doctor Díaz, ahora hablemos un poco de los que venden al exterior. Nosotros hemos estado reportando en los últimos días el histórico precio del café, por ejemplo, que superó la barrera del 1.400.000 pesos por carga. Es decir, ¿Colombia no ha podido aprovechar ese precio histórico del café? Pues desde el 28 de abril estamos con el bloqueo del puerto. Por el puerto de Buenaventura sale el 60% de las exportaciones de café y esas exportaciones desde finales del mes anterior no han podido salir. Tenemos más de 100 vehículos bloqueados en la carretera entre Buga y Buenaventura que no se han podido mover con los riesgos de daños, porque usted sabe que el café sometido a esas temperaturas durante tanto tiempo puede sufrir la calidad y se están incumpliendo contratos en el exterior.
Lo que no se había despachado, lo que no está bloqueado, estamos tratando de redirigirlo a los puertos del Caribe, pero pues no es la gran mayoría. Igual Difícil. suerte está corriendo el azúcar que se produce en el Valle del Cauca y sale por ese puerto. Por esa vía. Doctor Díaz, por ahí vimos información, pero sí quisiera, no sé si usted tenga una cifra, ya un cálculo aproximado. Muchos gremios están ya evaluando los impactos económicos, los costos de toda esta situación. ¿Y qué tan cierto es que cada día de parálisis en el puerto puede generar pérdidas por más de 4 millones de dólares? Pues yo tengo la cifra que estimó el ministro de Hacienda, de que el bloqueo puede estar generando unas pérdidas de 400.000 millones de pesos diarios. Esa es la cifra que conocimos. Nosotros no tenemos cifras consolidadas, pero tenemos una encuesta que nos muestra que el 85% de las empresas importadoras, exportadoras, están afectadas por el bloqueo. Doctor Díaz, una última pregunta. Pues el año pasado, recuerde usted, hablamos aquí en Signo Pesos sobre el desplome histórico en el comercio internacional por la pandemia. ¿Cómo, antes de estos bloqueos, cómo estaba reaccionando el comercio? ¿Ya estaba evolucionando? ¿Ya se veía reacción desde algún lado? ¿La demanda externa estaba aumentando? ¿Estaban creciendo ya nuestras exportaciones? Sí, el comercio mundial ha venido creciendo. Se ha venido recuperando y lo que uno espera es que esa tendencia continúe en la medida en que se avance en los procesos de vacunación, pues es mucho más factible que esa recuperación del comercio se dé. En el caso colombiano lo estábamos viendo, como marzo fue un año magnífico para las exportaciones, diferentes a un mes magnífico para las exportaciones diferentes a las mineroenergéticas, particularmente un crecimiento en manufacturas y en la parte de productos agrícolas. El mundo sigue demandando alimentos y nuestra parte de café, de banano, de flores, de aguacates, de frutas, venía con un muy buen comportamiento. Infortunadamente creo que lo que ha ocurrido ahora, estos 15 días que llevamos de parálisis, puede afectar ese crecimiento que estábamos viendo en esas exportaciones. Doctor Díaz, muchas gracias por estos minutos. Seguiremos pendientes de la situación en Buenaventura. Gracias por estar aquí en Signo Pesos. Igualmente, para ustedes, muchas gracias. Delicada entonces la situación. Y el llamado de los exportadores para desbloquear el puerto de Buenaventura no es el único. La presidenta de ProPacífico, María Isabel Ulloa, también nos cuenta las consecuencias que está teniendo ese bloqueo para el valle y para el país en general. Ya se habla de cifras alrededor de 1.2 billones en pérdidas. También se habla que el 41% de las empresas están completamente paradas, 47% parcialmente paradas. Estas son cifras de la Cámara de Comercio de Cali. Según la Cámara de Comercio de Buenaventura, son 455.000 toneladas que están represadas en Buenaventura, teniendo una dificultad de almacenamiento que ya solamente tiene días. Los hogares están teniendo que pagar 2 y 3 veces más el costo normal por huevos, por leche, o simplemente no pueden conseguir ese tipo de productos. También la dificultad de conseguir elementos de primera necesidad en la salud. Entonces, por eso desde el sector privado siempre hemos dicho sí a las protestas, absolutamente justificadas en muchos de los casos, pero tenemos que desbloquear, tenemos que permitir volver a la normalidad para que podamos conversar, para que podamos juntos como vallecaucanos, que este es nuestro territorio, nuestro, podamos construir esas opciones, construir esas estrategias, construir esas soluciones concretas, pero que no podemos seguir acrecentando este problema, esta dificultad. Estas cifras solamente van a seguir creciendo exponencialmente si los bloqueos permanecen. Muy preocupante la situación. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos detalles de la nueva ley que regula el trabajo en casa. En segundos, aquí en Signo Pesos. Llega la hora de hablar de los negocios. Juan Fernández, buenas noches. ¿Cuál es la movida empresarial para hoy? Bienvenido.
Víctor, buenas noches. Hoy le voy a hablar de cannabis medicinal, el caso de negocio, el de Flora Growth, una compañía que tiene sus cultivos y operaciones en Colombia. La noticia, la salida al Nasdaq, el segundo mercado de valores, bolsa de valores más grande de Estados Unidos. Y esa movida tiene varias vías para analizarla. Primero, es la primera compañía en el país de cultivo de cannabis a cielo abierto en cotizar en la bolsa. La compañía tiene 5 divisiones con unos 280 productos y 70 licencias entre médicas y cosméticas. Su fortaleza, como lo han buscado otras firmas, está en haberse podido integrar verticalmente y venderse como un producto de cannabis de bajo costo para suministrar aceite de CBD a su cartera de marcas médicas y de consumo. Hoy comercializa el gramo premium de flor de cannabis por debajo de los 6 centavos de dólar, uno de los de menor costo de la industria sin duda. Y como todas las compañías, pues apunta un mercado de más de 40.000 millones de dólares de acá a unos años. Su operación está en Girón, departamento de Santander, y debe tener licencia de cultivo en algo más de 100 hectáreas más, derechos sobre otras 2.000 en otras zonas del país. Entiendo, Juan, pero ¿por qué no volvemos al tema de la salida a bolsa de esta compañía? ¿Cómo les fue en esa operación? Sí, mire, volviendo a la bolsa, recaudaron unos 15 millones de dólares, más de 10.500 inversionistas, la mayoría de ellos estadounidenses, invirtieron, pero esa operación está llena de retos. Fíjese que la acción ha caído más de 4% desde su debut hace un par de días. El panorama de la industria, aunque optimista, debe solucionar todo ese tema de los tiempos de aprobación del gobierno para las licencias, y eso afecta a todas las compañías. Por otro lado, Flora aún no es una compañía rentable, sus ingresos son bajos y es una compañía pequeña, pero el ir a la bolsa es lo más importante, y lo que suceda hacia adelante estará apalancado por su producción de bajo costo y el portafolio de productos que promueven, que van desde telas y cosméticos pasando por chocolates. Así es que habrá que esperar qué tan acertado no fue salir a bolsa. Seguramente sí lo fue. Y esta pues es, Víctor, la movida de hoy sobre cannabis y este caso de Flora Growth. Juan, muchas gracias. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Ahora vamos con estos, que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado que regirá para mañana cayó 6 pesos, se ubicó en 3.728 pesos con 9 centavos. Petróleo de referencia Brent para Colombia, fuerte caída del 3,29%, se ubica en $67 con 4 centavos por barril. Hay preocupaciones en los mercados internacionales por el fuerte crecimiento en la inflación de Estados Unidos. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio a 1.350.000 pesos por carga. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia, en medio de ese ambiente internacional complejo, tuvo una caída de 1,79%. Acción más valorizada, Abevillas, un banco colombiano, con una ganancia de 3,04%. Y la acción que más cayó fue la de ISA, que tuvo un retroceso cercano al 5%. En más información, el presidente Iván Duque sancionó hoy la ley que regula el trabajo en casa, que es distinto al teletrabajo. Les contamos los detalles. Estas son algunas de las dificultades que han tenido algunos trabajadores desde que inició la pandemia y tuvieron que trasladar sus sitios de trabajo a sus casas. Uno está encerrado todo el día, no hay contacto con otros seres humanos diferentes a la familia, y no hay un cambio de ambiente. Ya no se puede diferenciar entre las horas de descanso y las horas de trabajo. Pero desde ahora la ley que regula el trabajo en casa deja claras las condiciones de esta modalidad de trabajo, como por ejemplo que será por 3 meses prorrogables. Es una medida excepcional y temporal que busca regular las situaciones en que estamos viviendo, por ejemplo, con esta pandemia. 2, regula la desconexión laboral. ¿Esto qué significa? El ambiente familiar con el ambiente laboral en la casa se debe regular y lo está haciendo la ley. El trabajador debe seguir realizando las mismas actividades que desarrollaba en sus funciones habituales en la oficina. No habrá una disminución del salario y las tareas del trabajador deben ser ejecutadas de tal manera que tenga tiempo para descansar y compartir en familia. El empleador tendrá que usar todos los equipos, sistemas de información, software, material necesario para realizar las labores, pero podrá pactarse entre las partes que el trabajador haga uso de sus equipos propios para realizar el trabajo. También se aclara que tanto empleadores como trabajadores deben ceñirse al horario de trabajo y respetarlo. Se evitará enviar solicitudes de tareas durante los fines de semana y jornadas de descanso, y además correos, llamadas o WhatsApp serán atendidos de manera prioritaria durante la jornada laboral. Es decir, se deben respetar los horarios laborales convenidos ya sea en el contrato de trabajo o en la convención colectiva.
Se aplica a los trabajadores del sector público y privado. El trabajador tiene el derecho a seguir conservando su auxilio de transporte, que ahora se llama auxilio de conectividad digital. El empleador también incluirá criterios de evaluación y herramientas para el seguimiento de las tareas asignadas. A respetar entonces los horarios de las personas que están trabajando en casa. Antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato, como siempre, muy interesante. Las siguientes son las 3 startups, es decir, empresas nuevas, pero con un muy rápido crecimiento, que más han conseguido capital para financiar sus operaciones de expansión aquí en la región. La primera es colombiana, Rappi, dedicada, usted ya sabe, a domicilios, ahora también a temas financieros, entre otros negocios. Ha conseguido recientemente más de 1.700 millones de dólares. La segunda es de Brasil, pero es creada por un colombiano, el segundo hombre más rico del país. Se trata del banco digital Nubank. Ha obtenido 1.500 millones de dólares recientemente. Y la tercera es de México, es la FinTech Clip, orientada a los pagos electrónicos con tarjetas de crédito. Ha obtenido apenas 147 millones de dólares de financiamiento. Los datos son de la compañía, o de una compañía muy importante de estudios, que midió a la región de América Latina hasta el mes de marzo de este año. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.